Se supone que ustedes vean ahora un... Voy. Se supone que vean un file de Excel. Perdón, un PDF. Ok, perfecto. Así que entonces, jóvenes, vamos a comenzar la clase desde aquí. Eh, Voy a abrir el chat un momento para poderles contestar dudas. Así que, perfecto. Ahora, si ustedes me escriben, yo lo veo. Si durante la presentación ustedes ven que se cae el PDF, es que el chat está inactivo por mucho tiempo y se me cierra. Tengo que abrirlo y tengo que volver a ponerles a ustedes el PDF. Así que, eh, recogiendo esto donde lo habíamos dejado la última vez que los vimos, esta imagen es una síntesis de lo que es la procesividad y de cómo es que la polimerasa se ensambla. Tenemos que recordar que la polimerasa como tal es un complejo multiproteico que tiene múltiples subunidades que llevan a cabo distintas funciones. Aquí estamos viendo lo que es el sliding clamp y el core enzyme. Estamos viendo lo que es el clamp del DNA, la molécula de la polimerasa cuando se ensambla, esa holoenzima, se pega del DNA y utiliza distintas proteínas accesorias para que lo que esté en verde, que es la polimerasa 3, que es la que va a hacer la síntesis, pueda deslizarse. También vimos el problema que presentaba la cadena lagging, y lagging era porque se laguea. El término lag es como que es más lenta, y eso es así porque tenemos que recordar que la polimerasa lee de 3 a 5 y polimeriza de 5 a 3, pero la cadena complementaria, ella está de 5 a 3. Así que la polimerasa tiene que polimerizar, valga la redundancia, de 3 a 5 y ella no puede hacer eso. Para eso es que se hace la estructura que está aquí arriba, que la manita ahora está circulando en la cadena lagging. Se hace un loop y ese loop, básicamente, jóvenes, lo que hace es, en ese fragmento, invierte la polaridad. Cuando invierte la polaridad, ahora ese pedazo de DNA queda de 3 a 5 y la polimerasa cuando lo ve, se ubica un primer por la ¿verdad? Y ese primer lo que hace de RNA, lo que hace es decirle a la polimerasa, este nuevo fragmento de DNA que está adelante lo tienes que polimerizar. Y ella entonces los va a polimerizar. Nosotros culminamos con dos cadenas, que habíamos visto eso antes, ¿verdad? Una que va a ser continua y una que va a ser discontinua con muchos pedacitos. Esos pedacitos los vamos a llamar fragmentos de Okazaki, ¿verdad? En honor a un científico japonés que fue el que los encontró. Una vez la polimerasa culmina todo el trabajo, todos esos primers de RNA van a ser removidos. Bien, y una vez son removidos, esos primers van a ser rellenados por DNA. Así que entonces, ¿cómo la polimerasa puede corregir sus propios errores? Pues bien, en lo que se llama el proofreading y error correction, una parte integral de la replicación es corregir lo que se hace. La polimerasa como tal no es perfecta, así que entonces ella va a poner errores en muchas ocasiones. ¿Y cómo ella los va a corregir? Pues sencillamente ella tiene la capacidad de funcionar como una exonucleasa. Una exonucleasa es una enzima que remueve nucleótidos. Cada vez que ella detecta en la subunidad de proofreading que hay un error, ella se desliza hacia atrás y lo rompe. ¿Ok? Pero no siempre los errores van a poderse corregir, así que eso añade, ¿verdad?, mayor variabilidad genética en el aspecto de que tenemos mutaciones. ¿Cómo nosotros podemos resumir todo esto que hemos visto en términos de la replicación del DNA? Pues bien, tenemos que comenzar con quién es importante, quién es esencial para este proceso. Y no podemos dejar afuera la DNA polimerasa 3, que es la enzima que lleva a cabo la replicación. Pero la DNA polimerasa 3 no puede hacer absolutamente nada sin las próximas miembros de este equipo, que son los single strand binding DNA protein, que son proteínas que cuando bajo la acción de la helicasa y la girasa
el DNA se desenrosca y termina en cadena sencilla, porque recuerden, la polimerasa no puede bajo ningún concepto ella misma desenroscar el DNA. Estas proteínas lo que hacen es que se pegan en el DNA de cadena sencilla, lo van a estabilizar y van a evitar que él vuelva a ser base pairing, porque esa es la naturaleza química del material genético. Los primers de RNA es bien importante, ¿verdad? Porque en términos evolutivos esto nos da una idea de qué tan importante es el RNA en estos procesos. ¿Por qué? Porque la polimerasa, si no encuentra este primer de RNA, no puede comenzar a hacer síntesis del DNA. Esta imagen que está aquí es una imagen que todo estudiante que termina un curso de genética se tiene que saber de memoria, porque esto que está aquí, jóvenes, es lo que mantiene la continuidad de la vida. ¿Por qué? Porque este es el proceso de replicación completo. Si ustedes se fijan, tenemos la DNA girasa, que también se conoce como la topoisomerasa, que va al frente de la doble hélice liberando la tensión y la torsión que se forma cuando la hebra se abre. La helicasa va al frente del tenedor de replicación haciendo lo que se llama un unwinding, desenroscando lo que ésta va abriendo. Así que ella viene por aquí y lo que va a hacer es que básicamente ella va a cortar los enlaces de hidrógeno. Cuando esos puentes de hidrógeno se cortan mucho, en este punto aquí se torna tensión, entonces viene la girasa, en algunos casos ella puede cortar una de las hebras, puede cortar las dos, así que ella tiene básicamente también actividad de ligasa. Ella corta, se libera la tensión y vuelve y pega. Estas son las proteínas que les mencioné, los single strand binding protein. Ellas evitan que las hebras vuelvan a juntarse por complementariedad de base. Aquí tenemos el core enzyme de la DNA polimerasa 3, ¿verdad? Vemos el sliding clamp y todos los accesorios que ella utiliza para guindarse del DNA. Y entonces vemos los fragmentos de Okazaki en la cadena lagging. Vemos de nuevo que vuelven a señalarnos que si este lazo no se forma, no es posible porque se invierte la polaridad, entonces tenemos la cadena que va a ser continua, que siempre se va a sintetizar sin detenerse. Así que entonces, jóvenes, ¿quiénes controlan este proceso de replicación? Pues bien, mediante el uso de una técnica de mutagénesis, se hacen distintas mutaciones para encontrar cuál de estos elementos es necesario para que ocurra la replicación y qué sucede cuando ellos están en pocas cantidades, en muchas cantidades o cuando no están. Así que, por ejemplo, jóvenes, mutaciones letales es cuando no hay ligasa. Si no hay ligasa que cierre el enlace fosfodiéster, se pierde la integridad. También tenemos mutaciones letales en donde la subunidad que hace el proofreading cambia sus nucleótidos y ella no puede funcionar. ¿Por qué son letales? Porque no hay nadie que corrija los errores. Así que el DNA que se sintetiza de nuevo sale con todos los errores del mundo y básicamente cuando se quieren expresar las mutaciones no se puede. Entonces, mutaciones condicionales son las que se expresan bajo ciertas condiciones, algunas son de temperatura, otras son en la presencia de algunos nutrientes o algo así que hace que se pierdan. Jóvenes, el poder nosotros conocer estas enfermedades, estas mutaciones letales sobre estas polimerasas, nos dio una herramienta bien útil a la hora de combatir infecciones bacteriales, porque ya yo no tengo que diseñar un antibiótico en base de penicilina para romper la pared celular y debilitar la bacteria. Si yo puedo generar fármacos que vayan sobre la actividad de la polimerasa, sobre la ligasa, sobre la girasa, la bacteria no se puede replicar. Por ende, bacteria que no puede replicarse, bacteria que no puede ensamblar ribosoma, bacteria que no puede hacer nuevos genes, es una bacteria que está destinada a morir rápidamente. Así que esas son las nuevas generaciones de antibióticos y por eso conocer esto también es tan importante, ¿verdad? Así que entonces en E. coli nosotros tenemos una gran cantidad de genes que se han identificado y cuáles son sus roles. Tenemos la polimerasa A, la polimerasa B, ¿verdad? Los genes, los DNA NQZ, XZ, esas son las subunidades del core enzyme de la 3. Tenemos una primasa, tenemos genes que nos dan productos de iniciación, así que jóvenes, todos y cada uno de estos genes, si yo logro mutaciones en ellos, yo voy a detener el proceso
o voy a hacer que el proceso de la vida sea mucho, mucho más lento. También entonces, como les mencioné, yo puedo generar fármacos que vayan dirigidos en contra de estos productos proteicos. Si yo los logro detener o interferir con ellos, la bacteria eventualmente va a morir. También las mutaciones sensitivas a temperatura, pues son ejemplos de mutaciones condicionales. Es decir, que hay temperaturas que permiten el crecimiento y hay temperaturas que producen que no se expresen. Esas mutaciones no son exclusivas de bacterias, existen en Drosophila, también hay mutaciones de estas que son condicionales en humanos, ¿verdad? Hay personas que solamente convulsan cuando beben alcohol. Así que eso es condicional. ¿Cuál es la condición? La presencia del alcohol, y la presencia del alcohol hace que se exprese entonces esta mutación. ¿Qué sucede en los eucariotas? ¿Verdad? Porque los eucariotas somos más complejos, los eucariotas tenemos múltiples cromosomas, tenemos un problema superior a las bacterias, más allá de nuestra complejidad de cómo nos organizamos como organismo, ¿verdad? Pero tenemos un nicho, nosotros tenemos cromosomas lineares. Y eso es un problema porque en las bacterias con un origen y ensamblar el tenedor de replicación, como es circular, tú vas por un lado, yo voy por el otro, y cuando nos encontramos a mitad de camino, pues tú has hecho tu trabajo y yo he hecho el mío. Bien, pero eso no sucede en los eucariotas. Así que el DNA no se desenrosca, ¿verdad? Tan fácil. Así que hay que buscar los orígenes. Se tienen que formar orígenes de replicación. La síntesis bidireccional va a crear el leading y el lagging. Las polimerasas eucariotas requieren los dinucleótidos trifosfatados, un templado que es la cadena de DNA y un primer que va a ser de RNA. Así que básicamente en eso nos parecemos. Pero es un poco más compleja por los cromosomas lineares que ya le mencioné y por otro evento. El DNA bacterial se enrosca sobre sí mismo y se protege. El DNA eucariota tiene unas estructuras complejas que se llaman nucleosomas, que eso los vamos a ver más adelante en los próximos capítulos. Pero ¿qué son los nucleosomas? Es un octámero, ¿verdad? De unas proteínas que llamamos histonas, que tienen unas particularidades cargadas con aminoácidos positivos para interactuar excelentemente bien con las cargas de negativas del DNA. Así que esos nucleosomas enroscan el DNA cada 200 nucleótidos, más o menos, hay un nucleosoma. Así que ahora, si la polimerasa quiere pasar, no tan solo tiene que establecer múltiples orígenes de replicación por ser lineal, la polimerasa tiene que pasarle por encima a esos nucleosomas y eso es imposible, eso impide. Bien, así que eso tenemos que resolverlo. ¿Y cómo lo vamos a resolver, jóvenes? Vamos a ver más adelante. La replicación eucariota va a poseer múltiples orígenes de replicación. Los múltiples orígenes de replicación lo que quiere decir es que en vez de yo tener un solo punto de arranque, voy a tener múltiples puntos de arranque. Así que imagínense que en una línea usted va a bregar con un cromosoma lineal, ¿verdad? Miren lo que sucede aquí. Cada una de estas burbujas que están aquí representadas, no sé si las pueden ver, espacios donde el DNA es doble. Esta es la fotomicrografía y esta es la ilustración computadorizada. Ustedes ven todos estos bulbos que se forman donde hay una hebra y de momento se forman dos. Esos son los que nosotros llamamos múltiples orígenes de replicación. En esta figura hay sobre 20 distintos. Quiere decir, hay 20 tenedores de replicación sobre la molécula del DNA y eso me da a mí una ventaja. ¿Qué ventaja me da? Imagine, ¿verdad? Que usted dice que va, no, dependiendo de donde usted sea, usted dice subir o bajar, pero vamos a poner que estamos en San Juan y que vamos a ir a Ponce, ¿verdad? Si no tuviésemos múltiples orígenes de replicación, estaríamos hablando que usted tiene un viaje aproximado de 1 hora, 20 minutos, 1 hora, 25 minutos, ¿verdad? Dependiendo cómo usted corra. Pero vamos a suponer que para esta carrera a usted le permiten que en cada pueblo que cruce el expreso va a haber un vehículo. Y a la misma vez que usted sale de San Juan, hay un vehículo que sale de Cagua, uno sale de Calley, otro sale de Salinas, otro sale de Coamo, otro va de Santa Isabel, otro va de Juana Díaz. Así que
Cuando todos arrancan a la misma vez, ¿qué va a pasar con el trayecto recorrido? Recorrimos todo el trayecto en múltiples vehículos, todos a la misma vez, ¿ok? Y culminamos sumamente rápido ese camino. Eso es lo que me trae a mí los múltiples orígenes de replicación. Yo puedo sintetizar miles de pares de bases a la misma vez. ¿Okay? En levadura se ha encontrado algo que se llama ARS, que son secuencias que se replican solas. ¿Okay? Son unas secuencias consenso, que son secuencias consenso, jóvenes. Si usted mira en las levaduras, en todos los tipos de levadura va a encontrar 120 nucleótidos que son similares, regados por todo su genoma. Y esos 120 pares de bases, jóvenes, lo que hacen es que inician la replicación. Esos son sus orígenes de replicación. Una vez esas zonas se activan, la levadura culmina de replicar su material genético. ¿Ok? También, jóvenes, en los eucariotas, esto es un proceso que se da por tiempo. Así que entonces hay un pre-replication complex, ¿verdad? Que lo que hace es que llega sobre el DNA y comienza a reclutar distintos jugadores. Lo primero que tiene que hacer este Origin Recognition Complex es encontrar el ORI. Y una vez él lo encuentra y él está ahí, las demás proteínas, ¿verdad? La ven y dicen, ah, mira, aquí es que es la reunión. Imagine que ustedes, ¿verdad? Perdonen el ejemplo. Vamos a un par y nos dicen, ah, mira, es allí cerca de la universidad. Y usted no sabe dónde es, pero de momento, cuando usted va pasando, vemos a Meñique afuera organizando el Bembé y pues ya usted sabe que dónde es el party, pues allí. Así que estas proteínas de reconocimiento reconocen el origen. Buenos días, Meñique, si estás por ahí. Reconocen el origen y reclutan a las demás, le dicen, mira, esto aquí lo vamos a replicar, ¿ok? Así que eso evolutivamente es un éxito, jóvenes. ¿Por qué? Porque en vez de yo tardarme más, lo puedo hacer mucho más rápido. Recuerden, usted va a abrir de par en par las moléculas de DNA y ahí es donde está toda la información genética. Bien, la DNA polimerasa está envuelta, ¿verdad?, en la replicación del DNA dentro del núcleo. Eso es un nicho bien importante porque en bacterias no existe esto. Y eso, al no existir núcleo, pues ya es algo que usted tiene que sopesar. Yo tengo que atravesar la membrana nuclear con un grupo de invitados que tienen que pasar a través de esos poros que son bien restrictivos. Así que estas proteínas que van a llegar allí, como las polimerasas, la digirasa y todo lo demás, ellas tienen un tag especial que les permite atravesar los poros nucleares. Así que las polimerasas alfa, delta y epsilon están envueltas en la iniciación y en el alargamiento. La polimerasa alfa tiene baja procesividad, es decir, que no puede poner mucho DNA y ella lo que hace es poner un primer de RNA. Así que cuando ella pone este primer de RNA, se va bien en ambas cadenas. Aquí tenemos un resumen, ¿verdad?, de las distintas polimerasas y qué es lo que hacen. Esa tabla ustedes después la estudian. Tenemos que mirar estas de aquí abajo, que ese es nuestro mecanismo de defensa. Cuando estas de aquí arriba cometen un error, la teta, lambda, mu y nu y la red one se encargan de corregir estos errores. Así que básicamente, jóvenes, es un trabajo en equipo bien chévere. Hay algo que se llama polymerase switch, porque yo les estoy diciendo a ustedes que alfa pone un prime RNA y que tiene baja procesividad. Entonces yo tengo que sacar la alfa después que pongo el primer. Pues miren, alfa va a ser reemplazada por epsilon y por, alfa y epsilon son reemplazadas por delta para el alargamiento. Delta sintetiza la cadena lagging, pero entonces epsilon se guinda de la leading, se guinda de ahí y arranca. Esto es bueno, jóvenes, porque recuerden, si usted pone una polimerasa con una alta procesividad que va zafar poniendo nucleótidos, como si yo las ensamblé todas unidas formando un core enzyme, yo evito que la polimerasa de la leading se vaya adelante y que empiece a jalar a la otra y que comience errores. Pues entonces eso yo lo hago así. Quito una, pongo la otra y uso una de baja procesividad en una cadena y una rápida en la otra para que esto pueda fluir. Recuerden que siempre en la cadena lagging
yo voy a tener un evento este, eh, de que se tiene que formar el lazo. ¿Okay? El DNA eucariota, ¿verdad? Forma lo que se llama cromatina, que fue lo que hablábamos de los nucleosomas. Hay sobre 200 pares de bases enroscados en estas 8 histonas. Las histonas se conocen como H2A, H2B, H3 y H4. Y de cada una de ellas hay 2 en el octámero. Se habla de 10 histonas y posiblemente ustedes en biología general les hablaron de 10 histonas porque la H1 también es una histona, pero no forma parte del nucleosoma. La H1 lo que hace es unir el DNA en cada extremo, ¿verdad? Formando como un cierre, pero es fuera del octámero. Por tal razón, ya les dije, octámero 8, la H1 no se considera parte, ¿verdad? De esas proteínas histónicas. Esto, jóvenes, esto es un nucleosoma. Todo esto que usted ve aquí, que parece un collar de perlas, eso es DNA enroscado sobre un coal de histona. Ahora piense que usted va a replicar el DNA y usted tiene que pasarle por encima de esto. Ahí ocurre lo que se llama remodelaje de la cromatina. Y es que las proteínas accesorias como la girasa y la helicasa van lanzando la señal y dejándole saber a las histonas que se está replicando el DNA. Las histonas son modificadas para que no abracen el DNA con tanta fuerza y lo que hacen es que ellas se mueven, ¿bien? Cediendo su espacio a la polimerasa. Una vez el DNA se comienza a enroscar de nuevo, a sintetizar de nuevo, se vuelve a enroscar pasado el complejo de replicación. Así que pasa la polimerasa por esta zona, procesa y una vez ella culmina, que ha puesto suficientes nucleótidos, se forma el nucleosoma y sigue por ahí para abajo el proceso. Bien, así que ahora viene uno de los procesos que ya nosotros habíamos visto un poquito en el laboratorio, que es el problema que yo tengo cuando voy a terminar una línea. ¿Okay? Y es que las polimerasas entonces van a dejar un gap, van a dejar un espacio. Y esos espacios se llaman telómeros. Los telómeros son pedazos de DNA inerte que están en el cromosoma, ¿verdad? Que básicamente van a ayudar al DNA a que no se degrade y a que no vaya a juntarse, ¿verdad? Con otros fragmentos. Ahí lo que se hace es que se ponen unos tandem repeats, unos arreglos en bloque de nucleótidos que no codifican para nada, que simple y sencillamente lo que hacen es provocar lo que se llama heterocromatina. La heterocromatina, ustedes saben que es cromatina que no condensa, que no sirve para nada, que lo que va a hacer es que se va a inactivar. Cuando se inactiva se enrosca y eso entonces es lo que preserva la integridad de los cromosomas. Aquí tenemos, ¿verdad? Las cadenas, yo separo las cadenas y yo pongo mis primers y voy sintetizando, pero, ¿verdad? Según va pasando, yo remuevo los primers y yo relleno este espacio. Pero tengo un problema ahora, jóvenes. Si ustedes se fijan, las puntas, nadie las puede llenar. ¿Cómo yo resuelvo esto? Porque esto lo que me está dejando es en esta hebra y en esta otra hebra, ¿verdad? La de 5 a 3 y la de 3 a 5, un pedazo de DNA que, que, que no lo puedo proteger y yo puedo entonces tener actividad de las endonucleasas que van hacia los terminales y van a romper eso. Y eso va a coger cada ciclo de replicación, va a cortar el cromosoma. Así que la telomerasa es una enzima eucariota y es una ribonucleoproteína. Así que ella llega con un templado de RNA, se va a pegar en esa zona porque tiene un 3-hidroxilibre y ese 3-hidroxilibre lo que hace es que promueve una síntesis de DNA para llenar el bache que se quedó. Mírenlo aquí. Esta es la cadena que tiene un pedazo largo y ella viene y pone este arreglo aquí, ¿verdad? De nucleótidos. Y este espacio aquí ahora se estira. Y ella vuelve y se pega y el espacio se sigue estirando. Ahora se forma un gap, ¿verdad? Ese gap va a venir la polimerasa y lo va a encontrar. La polimerasa dice, adiós, mira, aquí hay un 3-hidroxi y aquí hay otro 3-hidroxi. ¿Qué yo tengo que hacer? Poner nucleótidos. Así que la telomerasa va a seguir haciendo esto, ¿verdad? Aunque aquí lo corta, jóvenes, ella lo va a hacer cientos de veces, miles de veces, y va a poner por ahí para allá y sigue poniendo, sigue poniendo, sigue poniendo, sigue poniendo, sigue poniendo, y ¿qué va a pasar? El gap es bien largo y se sintetiza, se llena ese gap. Como esta región que está aquí es heterocromatina, no codifica para nada,
la célula le dice, oye, tú te enroscas. ¿Qué pasa? Cuando esto se enrosca, jóvenes, protege los genes que están en esta zona que son importantes. ¿Ok? Así que los telómeros, lamentablemente, se van a cortar en cada ciclo celular porque las telomerasas, una vez se termine el proceso del desarrollo y todo lo demás de las células, se apagan. La mayoría no están activas. Solamente en las células madre, las células stem cells, y lamentablemente las células malignas, las células cancerosas, por alguna extraña razón, mantienen la actividad de telomerasa y son inmortalizadas. Por eso es que entonces, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración que cuando nosotros hablamos de una célula madre o de una célula maligna, un tumor, se va a replicar constantemente, no envejecen. Toda la progenie de estas células es como un bebé nuevo constantemente, constantemente. Y la célula que produce esta otra, uno pensaría, pues ya esta se puso vieja y la puedo descartar. No. Como tiene telomerasa, cada vez que ella produce una nueva célula, ella alarga sus telómeros. Así que su actividad genética va a quedar preservada por siempre. No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Henrietta Lack. Eh, Voy a buscarla para ponerla como un enlace. Esa fue ella es la paciente de cáncer de donde por primera vez se sacaron células. Así que cada vez que usted escuche el término HeLa cells, son las células de Henrietta Lacks, y es una historia bien interesante porque a esa señora le sacaron un tumor y los médicos nunca le dijeron básicamente qué era el tumor ni nada. Los médicos se percatan que el tumor, cuando ellos lo pusieron en cultivo, no moría, se seguía replicando y replicando. Así que básicamente, jóvenes, en cada laboratorio del mundo donde se trabajaba ciclo celular, se trabajaba genética, se trabajaba cáncer, estos médicos, ¿verdad? Sin decirle nada a ella, vendieron sus células. Así que esas células están inmortalizadas. Hoy por hoy son las células más valiosas a la hora de hacer experimentos en la genética del cáncer. Así que si usted busca HeLa cells, son las células de esta señora y son inmortales. Así que de ella fue que se aprendió que estas células son inmortales. Así que la actividad de las telomerasas, cuando fallan, están ligadas al envejecimiento, al cáncer y a otras enfermedades. Jóvenes, el examen no va a incluir este tema, el 11.8. Este tema es bastante complejo. Quisiera saber si ustedes tienen dudas o algo. Voy a abrir chat. Si tienen dudas, me las expresan por el chat. O si no, pues ordenadamente abren el micrófono y me hacen preguntas. El examen está abierto. Yo sé que ayer hubo issues, pero el examen dura hoy hasta las tantas de la noche. Hágalo con tiempo, por favor. No, no lo deje para último minuto, que ustedes saben que Moodle está inestable y eso entonces nos va a crear issues. Nadie tiene preguntas. Ay, Virgen, ustedes están hoy que entienden todo. Una cosa seria. Esto de la educación a distancia me los tiene así como ready. Bueno, pues los que no tengan duda vayan enganchando para ir viendo si se queda alguien que tenga alguna duda. Y darles el resto del tiempo para bregar con el examen, dudas o preguntas. Tiramos el correo electrónico. Saben que los atiendo rapidito. Ya a partir de la semana próxima nos dieron un mecanismo y es que vamos a poder abrir secciones de Google Meet eh, donde yo los puedo invitar a todos ustedes a la vez para que entren y tengamos horas de oficina para básicamente hacer una oficina virtual. Así que si no hay más dudas, pues entonces yo los dejo tranquilos para que preguen con su examen. Voy a parar la grabación.